Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en AV Pasión, vuestro canal favorito de reproductores de televisión, de análisis, de información, de tutoriales, de calibraciones, etcétera. Nos hemos quedado, a ver si se ha movido un poquito esto, creo que así. Nos hemos quedado en el análisis del M9702, un clon exacto del Oppo 203, sin lector y sin la parte de procesamiento de audio analógico y también de entrada HDMI, en todo lo demás exactamente igual. Y esta es la segunda parte, que es la interesante, va a ser un poquito más larga y va a ser la que nos encarguemos de ver bueno, de todo tipo, ¿no? De Dolby Vision, HDR, SDR, 720p, etcétera. Así que tengo un NAS Synology conectado aquí con material de todo tipo y vamos a empezar añadiendo nuestras carpetas. Nos vamos a ir a películas. Vale, eso me pasa por no... A red primero, aquí en NFS, sabéis que hay dos tipos de formato, entre comillas, para entendernos, de protocolos, mejor dicho, para compartir. Uno es Samba o SMB y otro es NFS. Los dos son muy eficientes, pero generalmente el NFS es mejor. Y luego tenemos el DLNA, ¿vale? Que en mi caso tengo un servidor de Plex instalado y aquí me lo detecta directamente. Si yo le doy, puedo reproducir contenido, pero siempre es mucho mejor utilizar protocolos de compartir archivos completos, ¿no? El DLNA estaba pensado para utilizarse para las Smart TV del 2011-2012 que no tenían gran procesamiento y lo que hace es que básicamente el servidor se encarga de todo y la tele solo reproduce, ¿vale? Entonces mejor utilizar siempre NFS o Samba. Vamos con NFS, carpetas de vídeo, y aquí tengo todas las carpetas que tengo compartidas, ¿vale? Vamos a empezar... Vale. Por ejemplo, Aquaman la tengo en Full Ultra HD Dolby Vision. First Man, Ha nacido una estrella, las tres primeras las tengo en Dolby Vision. Overlord y Mortal Engine también, como veis, y en principio en esta carpeta, por lo menos las demás que tengo, están todas en HDR normal. Vamos a ver qué tal un Full Ultra HD con Dolby Vision. Tarda unos 30 a 20 segundos, he estado leyendo aproximadamente. Sí, otra cuestión antes de seguir. Si notáis que... Mira, ya me ha cargado el menú. Y arriba, como podéis ver, Dolby Vision. Perfecto. Si notáis que en algún momento el audio se pierde, ¿vale? No escucháis, por ejemplo, lo que sale en la película, básicamente es porque nos pueden banear el vídeo al escucharse pistas con copyright y por ese motivo le voy a quitar el volumen ahora mismo a la tele. Vale, ya está muteado. Nos vamos a castellano, me imagino que español será sudamericano, latinoamericano. Bueno, yo todo el tiempo lo estoy dejando con el mando original, ¿vale? No hay ni trampa ni cartón, no tengo nada raro, nada por el estilo. Vale, como veis, Dolby Vision y Denon. Tarda un poquito más cuando conmuta entre que empieza la película y demás, porque está conectado a través del Denon. Si lo conectamos a través de la tele, directamente es mucho más rápido porque no tengo que hacer esos cambios, ¿veis? Estos cambios no los hace tan lentos. Pero bueno, supongo que aquí puedo darle volumen, a ver. Vale, suficiente, ¿no? Para que veáis que lo voy a poner en bajito y a la vez voy a seguir hablando. No creo que me lo baneen, pero bueno. Si veo que me lo banean, intentaré... mejor, no me fío mucho de YouTube, sobre todo con el artículo 13, lo vamos a quitar. Ya habéis visto que funciona bien. Y nos vamos a ir, por ejemplo, primero a audio. Vale, vamos a hacer la cosita. Aquí tenemos un 5.1 en la casa de Ignacio. Y no sé, al no tener los altavoces de presencia conectados al Denon, es probable que el True HD que tiene, que lo vais a ver aquí, si no recuerdo mal. Ah, no tiene DTS HD Master Audio, perfecto. Iba a decir que si tiene True HD no podréis verlo en el Denon, porque al no tener los altavoces de presencia conectados, el Denon no te lo indica. Pero bueno, vamos a ponerlo en DTS HD Master Audio. Vale, nos vamos, por ejemplo, a selección de escenas. Aquí no creo que me lo baneen. Si veo que intento grabar un primer vídeo y me han baneado el vídeo por lo que sea, lo que haré será directamente este cuadradito de aquí, lo veréis difuminado, ¿vale? Pero no os preocupéis que es por eso. Pero intentaré en principio no hacerlo, ¿vale? Porque como tengo aquí, no está enfocando exactamente a la tele, sino que hay altavoces y demás, es probable que pase el filtro de YouTube, ¿vale? Podemos a la escena para no chuparnos el principio, el logo, etcétera. Ahí. Acostumbrado a otros reproductores Android que das para atrás y te haces stop, y aquí es clásico, clásico. Vale, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a reproducir, por ejemplo, este. Este es un MKV 4K normal y corriente, Remux.
pero en principio solo tiene HDR10 normal, ¿vale? Los remuxes tardan un poquitín más, como podéis ver arriba. Y en principio lo tiene que sacar tal cual en HDR10 normal y corriente. Ahí está, HDR10 y comienza la película. Esta está en DTS normal. Vamos a sacar las opciones de audio. Y aquí debería, corriendo, sacar el menú. Aquí es probable que lo veáis pixelado porque el logo es de lo más restrictivo en cuanto a YouTube y seguramente van en el vídeo, así que prefiero que no se vea, ¿vale? Con el menú puesto, a que me van en el vídeo. Vamos a quitarlo y vamos a avanzar. Vaya, por Dios, otro logo. Anda que yo también. Bueno, se puede avanzar si le damos... sí, vamos a ver el capítulo siguiente, a ver qué hace. Vale, me salta directamente. Ahí está. Capítulo, si el MKV lo tiene, ahí lo tenéis. La verdad es que se nota bastante ahora en comparación con Aquaman. También es verdad que Aquaman es una edición brillante en cuanto a 4K, ¿vale? Es un espectáculo. Y aquí, en principio, esto tiene que estar en 100. Ahora Ignacio sin querer un puntito para atrás. Y lo demás lo tiene más o menos bien, ¿vale? El mapeado dinámico de tonos, que hace muy bien su trabajo, pero que muy bien. Y nada más, vamos a ver qué nos ofrece el HDR. Si le damos a información, sin pulsar el botón, a diferencia del anterior modo, tenéis la información rápida, digamos, ¿vale? La información que todo el mundo quiere ver. Y si lo mantenemos pulsado, nos saca la avanzada, que es la que hemos visto antes. Que nos dice aquí, por cierto, en los MKV sí que sale, en el Full Ultra HD no, nos indica también, aquí lo tenéis, la luminancia máxima y la mínima. Eso es el pico máximo de luz y el pico mínimo de luz que se ha utilizado para masterizar. Pues esta película se ha utilizado un monitor de 1000 nits. En función de ello y de los metadatos que os hablaba al principio del vídeo, la tele aplicará un tone mapping u otro, ¿vale? Para verse más o menos brillante y retener más o menos detalle. Bueno, como veis, los títulos forzados me ha saltado sin problema. Y vamos a cambiar entre pistas de audio para hacer algo un poco distinto. Porque esta, a ver qué tiene, DTS HD Master Audio en inglés. Me ha cambiado abajo el amplificador sin ningún problema, así que nada complicado y nada. Funciona muy bien, muy rápido y sin problemas. Vamos a darle atrás, a stop. Ahí tenéis otro ejemplo de subtítulo incrustado, bueno, incrustado no, una pista de subtítulo forzada del MKV que lo carga sin problemas. Vamos para atrás, nos cambia a 60 Hz y la verdad es que yo pensé que iba a funcionar más lento, ¿eh? Funciona muy bien, pero que muy rápido y muy bien, ¿eh? No sé si se puede añadir algo a favoritos. Creo que decía la gente que no, que en red no. Pero no sé si tengo por aquí un botón. No tengo ningún botón para añadir favoritos. A lo mejor manteniendo pulsado. No. Bueno, tiene que haber algún botón aquí que os permita añadir a favorito las cosas. Yo lo tengo a partir de aquí para arriba, todo esto en chino. Entonces no sé qué botón es el de favoritos. Prefiero no tocar algo porque vaya a ser que desconfigure el reproductor y ya la hemos liado. Dolby Vision otra vez. Otro logo de Universal, lo vamos a quitar. Vamos a darle... a esperar a que pase esto. La verdad es que muy contento, no lo había probado todavía porque no tengo tele. Y espectacular, ¿eh? Calidad de imagen soberbia. Funciona rapidísimo, no se calienta, consume 5 o 6 vatios. Funciona en red, tiene red gigabit. Funciona con NFS, con Samba, con DLNA, que lo vamos a ver ahora también. Se traga cualquier archivo, prácticamente. Mira, vamos a ver a través de aquí. Castellano, aquí. Menús, doble visión, como habéis visto. Ahora veremos HLG, como también salta. Veremos también uno en HDR10 Plus. Bueno, y aquí tenemos el menú principal de Mortal Engines en Ultra HD, Full Ultra HD. Luego vamos a reproducir después de esto un ISO en Full Ultra HD para que veáis que también lo reproduce, ¿vale? Vamos a poner el audio en Dolby Atmos y nos vamos a ir a la selección de escenas, que supongo que será aquí. Sí, y vamos a poner alguna escena de por en medio para que no haya problemas. ¿Cómo se ve esto, chicos? Aquí entra muchísima luz ahora, es una casa todo acristalada con mucha luz y la tele, la verdad es que no me acordaba, pero hace 8 de día da muy bien la talla, ¿eh? Bueno, Dolby Vision y me marca el amplificador Dolby Atmos sin ningún problema. O sea que eso de que no funcionaba bien en Atmos, con el truquito del bitstream, se solucionó bastante bien. Esto, no creo que haya problemas. Vamos a quitarlo para que se escuche un poquito. Y lo que vamos a hacer mientras tanto es quitar esto de aquí y os veis conmigo un momentito. Quiero que veáis esto.
Fijaos. Dolby Atmos sin ningún problema. La tele en Dolby Vision. Y vamos a ver qué tal el consumo. Sigue anclado de los 5,9. No sé si se ve bien. Comentan los foros internacionales que el método para que consuma más, ¿vale? Para llevarlo al límite, es utilizando discos duros, lógicamente, no alimentados, porque es el que le exige al reproductor más energía, ¿vale? Pero si utilizáis red, sobre todo red, o discos duros por USB, aunque por USB os consumirá un poquito más, pues como veis no hay ningún problema. Espectacular como se ve, flipante. Y aquí lo tenéis. Nuevamente Dolby Vision, menús, lo que queráis. Vamos a quitarle el audio otra vez. Vaya, este no es, aquí. Aquí me he equivocado de botón, contacto mando ya. El pop-up menú. Y aquí tenéis otra vez el menú del propio reproductor. Y el de info largo, que es este. Aquí tenéis lo que nos indica. Como os digo, los Full Ultra HD no sale. Fijaos el pedazo de bitrate que usa esta película. Picos de 80 y pico megabits por segundo, una pasada. Se ve genial. Y no me acordaba de la C8 que fuera tan buena, lo que hace el tiempo y la memoria selectiva. Sin el problema de macrobloques flasheantes, esta tele es un espectáculo. Como decía, en Full Ultra HD no sale el masterizado, pero bueno, tampoco es una cosa que mucha gente le interese, así que vamos a quitarla. Como veis, tarda muy poco. Yo había leído que tarda unos 30 y pico segundos, a mí tarda poquísimo. También es verdad que aquí me he traído mi servidor, que está cableado con red gigabit. Me he traído el Chinopo con cable de red gigabit, así que quizás sea eso, no sé, pero funciona muy rápido. Lo estáis viendo vosotros en directo, igual que yo, en directo. Perdón, que ya tengo la garganta seca con la gripe y digo chorradas. Vamos a ver un viejo conocido en Ultra HD, Juego de Tronos en temporada 1. Y la tenemos en MKV, Full Ultra HD, que no va a haber ningún problema. Espero que nadie se crea que esto es un spoiler, ya en mitad de... bueno, en mitad no, en la emisión del primer episodio de la última temporada. HDR. Y vamos a pasar al capítulo de en medio. A ver qué pasa. Vale, este MKV no tiene capítulos y si le doy a pasar lo que hace es saltar al siguiente. Así que vamos a rebobinar. ¿Vale? A ver hasta qué velocidad nos deja. Hasta el 5. Vale. Vamos a darle el play. Y bueno. Aquí del vídeo lo veis mucho más oscuro de lo que estoy viendo yo en directo. Que se ve muy brillante para tanto sol que entra aquí. Creo que le he dado pausa sin querer. Sí, le he dado pausa. Funciona perfecto, chicos. El pausa, adelante, atrás, saltar capítulos, menús, muy fluido, no se cuelga, nada, una pasada, La verdad es que muy, muy, muy bien, Y bueno, tengo también el... A ver si lo encuentro. Que esa es otra. Tengo el Full Ultra HD de Juego de Tronos, de la primera temporada, y quería ver qué tal los menús. Y tiene Dolby Vision. No, de Juego de Tronos no, de Westworld, es el que tenía yo. Vale. Lo tengo aquí. Disco 1, disco 2 y disco 3, ¿vale? Para esto sirve el autoplay que hablábamos antes. Si yo pongo el disco 1, cuando termine de reproducirse, debería verse el siguiente. Bueno, chicos, disculpad que acaba de llegar el dueño de la casa, Ignacio. Luego le saludaremos si quiere participar en el vídeo, que se lo merece porque le hemos armado aquí un jaleo al pobre que bueno, que no era mi intención, pero me he quedado sin televisión y la gente quería verlo. Le pregunté si no le importaba y muy amablemente me dijo que ningún problema. Vale, pero lo digo por si veis aquí un corte, estábamos en Westworld cargando la temporada 1, los 3 discos, que decía que para eso sirve, entre otras cosas, el autoplay. Y lo voy a quitar el audio porque lo he puesto para que él lo viera. Se ha quedado también flipando con la calidad de audio, de vídeo de los Full Ultra HD. Y aquí tenéis Westworld en Dolby Vision. Voy a dar a continuar porque ya había puesto algo. Y a ver si carga. Ahí, ¿veis? Me ha guardado el punto donde yo estaba. Del episodio en el que yo estaba, la escena en la que yo estaba. O sea, una pasada. Dolby Vision. Si le doy aquí información... Vale, ya no me acuerdo ni cómo era, Javi. Aquí. Dolby Vision, BT2020, 2160p. Y si saco el... opciones de Lopo, vamos a hacerlo con el de Lopo para cambiar un poquito.
Bueno, esta serie viene todo en Dolby, excepto el inglés, que es un True HD. Y al conmutarlo, ya me marca el Ampli Atmos, ¿vale? Porque sabéis que el True HD, perdón, el Dolby Atmos puede venir en dos formatos, Dolby Digital Plus o True HD. El Oppo no sale aquí Atmos, lo que sale True HD. Es un pequeño lío, porque no sabéis si es True HD normal o True HD con Atmos, pero bueno, el receptor os lo marcará. En este caso me marca Atmos, pues una pista Dolby Atmos, ¿vale? Vamos a salir y vamos a reproducir para cambiar un poquito. Llevamos ya 22 minutos, no quiero hacerlo mucho más largo. Vamos a reproducir contenido 720, 1080 y especialmente el SD, que no tengo mucho, pero algo hay. Vamos a películas 2, por ejemplo. Antes tenía un RAID, un SHR RAID, y ya lo quité porque ocupa mucho espacio, te ocupa un disco de paridad. Y lo cierto es que el propio servidor me avisa cuando un disco tiene algún sector defectuoso y lo puedo cambiar. Así que ¿para qué voy a estar perdiendo 8 teras si no lo utilizo realmente? Por eso veis que hay varias carpetas por ahí desperdigadas. Vale, esto es ya 1080p, se nota bastante la diferencia de nitidez, pero no sé si estará procesando el Oppo. Sí, estará procesando el Oppo, porque aquí me tiene que marcar 2160p. ¿Lo veis? Eso significa que está el Oppo escalando. Que la verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? Muy, 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 muy bien. Pero que muy bien. Esta película también es antigua, justamente, y no es de las mejores para probar. Por ejemplo, esta. Espero que no sea demasiado largo, demasiado aburrido. Creo que no, porque es interesante explayarse bien en todas las funcionalidades que tiene. Significa que es el Oppo el que está escalando y se lo manda ya a Seattle. A ver qué tal lo hace. Voy a pasar un poquito para adelante. Lo que me fastidia es que no haya tampoco un... que pueda saltar 3 o 4 minutos de golpe. Tengo que hacerlo como si fuera un DVD. Y la verdad es que va a ser un mil... A ver si hablan. Mientras tanto, ajuste de imagen. Aquí este es el menú fino que hablábamos al principio, que podéis subir saturación, matiz, contraste o brillo, que son controles de la propia tele, que yo dejaría siempre en 0. Nitidez yo le añadí un puntito, porque es un ajuste muy fino y la verdad es que hace muy bien. Y el reductor de ruido que os quitará grano, pero también os quitará detalle, así que mejor en 0. Pero la verdad es que la nitidez que sacas es espectacular. Para ser un MKV lo hace muy, muy, pero que muy bien, ¿eh? Yo no lo había probado, me estoy quedando helado, porque lo hace genial. Vale, de vídeo nos queda poquita cosa. Hemos probado Full Ultra HD, Full Ultra HD ISO, que era el de Westworld, Dolby Vision, HDR. Nos queda quizá... Es que Full Ultra HD solo tengo con Dolby, porque... Vamos a probar uno más. Porque para utilizarlo con HDR10 prefiero el MKV directamente, en lugar del disco entero. Vale, esto sí que voy a quitar el sonido y voy a poner aquí un menú rápido. Y luego tengo que estar pixelando la imagen porque los de YouTube, macho... Vale, salte el logo. Vale, aquí lo tenemos. Además, este disco en concreto es un custom Full Ultra HD, ¿vale? Si no recuerdo mal, vamos a ver un segundo. Sí, Dolby Audio. Es un custom, significa que han cogido el Full Ultra HD normal y le han cambiado la pista de audio por otra. En este caso, seguramente la pista en castellano sea o un True HD o un Atmos. Lo vamos a ver ahora. Vamos a poner directamente un capítulo para no tener que tragarnos todo el logo de principio y demás. Vamos a poner esta escena y a ver qué nos indica el amplificador. Vale, Dolby Digital Plus. Vale, nos indica Dolby Digital Plus. Vamos a ver qué dice el Oppo, que está sacando, porque... A ver, que está en chino. Aquí. Info. Dolby Vision 12 bits. Dolby Digital Plus, sí, pues no es un custom, es un Full HD normal. A lo mejor es un custom porque la pista de vídeo la han cambiado por otra de mejor calidad, eso ya no lo sé, pero yo creo que no. Vale, nos quedaba reproducir. Hemos reproducido Full Ultra HD ISO, carpetas, Dolby Vision HDR, Remux 4K, Remux 1080 y nos queda
archivos 720, que sean los de peor calidad, y archivos en SD, que no sé si tengo alguno. Alguno habrá por aquí. Vamos a series. Por ejemplo, Big Bang Theory la tengo en 720p, que es una calidad bastante mala para tele de este tipo ya. Y por ejemplo, vamos a poner este de aquí. A ver qué tal escala ya la resolución tan baja. O sea que habría que quizás probar la diferencia entre la escala Sí, es lo que quería hacer ahora. Pero claro, es que aquí cómo lo podemos hacer. Si conmutamos de uno a otro... No, si escala la tele... Ah, sí, no lo he probado. Vamos a probarlo ahora en directo. Me tengo que ir a... Creo que se puede hacer directamente desde el menú, pero mientras se reproduce. Pero lo vamos a hacer aquí. Así también veis que es lo que explicaba al principio. No, aquí no era en vídeo. Aquí. Aquí resolución en auto siempre escalará el OPPO. En personalizado siempre os pondrá la resolución que pone abajo de resolución personalizada. Y en fuente directa os lo dejará en la resolución original del formato. Vale, vamos a ir para atrás. Y va a poner justo el mismo episodio de Big Bang, a ver, que lo tenemos más fresco. Que dependerá de la tele, claro. Claro, ahí ya, pues si la tele escala mejor o peor, se notará más o menos. No, este no era el temporada 1. Este. Creo que era este. A ver qué tal. Ahora, si voy a información de la tele. A ver. 1080p, vale. Se ve menos nítido. Sí, menos nítido. Las caras, sobre todo, están como un poquito más desenfocadas. El LG peca un poco de eso. Prefieren hacer un procesado que quite grano, que quite tal, pero también se quita por delante detalle. Pero es que el Oppo conserva ese detalle y también quita grano. No sé cómo lo hace, pero, pero yo por lo menos... Que la LG también lo hace bastante bien el escalado, pero me parece que el reproductor está un paso por delante. ¿No? Sí. Yo creo que está un poquito... Un poquito más nítido, más... Sí, con más pop, como llaman los ingleses, que se sale un poco de la pantalla. Sí. Pues bueno, otra prueba que hemos hecho. Llevo ya 33 minutos con esta parte. Un poco larga, pero bueno, espero que os guste porque así estamos probando todo tipo de formatos, ¿eh? Desde 720 hacia arriba. Bueno, con eso ya está todo de esta parte. Voy a acabar el vídeo usando DLNA, mi NASTI de Plex Server instalado. Y aquí el Oppo lo detecta como una red de DLNA. No tiene aplicación, no vais a ver carátula ni nada, pero como veis, puedo reproducir todas las carpetas que tengo compartidas con Plex, incluso 4K. Aquí tardará un poco porque tengo 400 y pico películas. Ah, pues no tarda mucho, mira. Por ejemplo, esta. Es mejor utilizar siempre DFS o Samba porque nos va a pasar, nos va a dar problemas de audio, de protocolo, etcétera. Es como si tuvieses conectado el disco duro USB. En cambio, de LNA es un protocolo pensado para televisiones y para empezar, por ejemplo, fijaos lo que tarda en reproducir. El NFS es instantáneo, le dais y a los 2 segundos carga. Y aquí tardará pues 30-40 segundos según he leído. A ver si consigue cargar y con eso terminamos la parte del vídeo. Y en 15-20 minutitos terminamos el audio y listo. Que si no tampoco se hacen larguísimo la review y ya cansa. Y me estoy manejando bastante bien con el mando para tener medio mando en chino. Porque vamos, por lo menos las funciones importantes están de aquí para abajo. Las funciones importantes de aquí para abajo. Vale, aquí tenéis el menú del reproductor. O sea, del propio Full Ultra HD. Aquí el menú rápido. Para volver a la casa y para atrás, ok, manejarte por la arriba, abajo, izquierda, derecha, y aquí pues saltar, play, pausa, información, etcétera. O sea que estos botones de aquí pues servirán para funciones avanzadas de, no sé. Voy a pararlo. Vale, ya ha cargado unos 30 segundos más o menos lo que tarda por DLNA.